quiero dar un poquito de contexto, primero para empezar nuestra conversación, Jesús. Antes que nada, quiero darte las gracias. Gracias por venir acá, gracias por regalarme un poquito de tu tiempo. Y si mal no recuerdo, nos conocimos por ahí de agosto. Más o menos, en el Ciberbalamil. Ciberbalamil. Ahí nos nos fuimos conocimos. en la bicicleta a Moshvikil. Es correcto. ¿No? Ahí nos vimos. Ajá. Y de ahí regresamos, yo creo que al festival en el Museo de Textil. Sí. Y de ahí empezó la relación más o menos. Es correcto. Perfecto. Y ya luego me invitaste a un evento que hizo SEMDA en Ecosur. Sí. Que empezamos a revisar el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano. Uh-huh. Y ahí empezó como el observatorio se empezó a consolidar. Sí, sí. Y quisiera que nos platicaras, Jesús, un poquito de tu trabajo, qué haces en Ecosur, a qué te has dedicado, nomás para la gente que no te conozca, que te conozca un poquito más. Bueno, en Ecosur en realidad yo llegué en 1998, en octubre, me vine a radicar a San Cristóbal y directamente a trabajar a Ecosur como responsable de un área de laboratorios. En esos tiempos el gobierno federal también estaba haciendo cambios y ya no era posible mantener equipos de laboratorio para cada investigador y que cada investigador tuviera su propio laboratorio. La propuesta entonces fue como vamos a hacer laboratorios multidisciplinarios que puedan atender las necesidades de varios investigadores y que haya gente calificada y sobre todo orientada a vender servicios de laboratorios. Y entonces pues me hice cargo, desarrollamos varios laboratorios y hicimos una red de 7 laboratorios en Ecosur, en diferentes unidades, Tapachula, San Cristóbal y Quintana Roo. Luego crecieron 2 unidades más en Villahermosa y en Campeche y también se instalaron laboratorios. Entonces 20 años de mi vida los he dedicado al análisis de alimentos, sobre todo alimentos para animales, forrajes, granos, plantas, árboles forrajeros, etcétera, ¿no? Y luego le entramos también un poco al análisis de alimentos para consumo humano, alimentos ya más elaborados, manufacturados para envasados y había que determinar la composición nutrimental. Pero por otro lado, pues empecé a tener los problemas del desabasto de agua en donde vivía y también echamos a andar un laboratorio que actualmente hace análisis de calidad de agua. Entonces, de todos tipos de agua, ¿no? Agua potable, agua natural, agua de ríos, agua residual tratada, agua residual cruda, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto nos hizo invertir ahí 20 años. Y en el otro perfil de venta, pues tuvimos interacción con gobierno, con el intento de hacer redes de colaboración en Chiapas para poner incluso últimamente, ya los últimos 10 años, tratar de procesar más los alimentos. Ya estaba, por ejemplo, la liofilizadora de café allá en Tapachula. Y bueno, teniendo productos primarios, café, mango, piña, banana o plátano, guineo, como le dicen acá en Chiapas. Bueno, pues esto nos impulsó a querer hacer un procesamiento más de los alimentos, ¿no? Hay todavía actualmente muchas pérdidas de fruta que no pasa la calidad por el tamaño, pero que sin embargo se podía procesar para generar pulpa, concentrados, líquidos para usarlos en la industria de alimentos, en bebidas sobre todo, etcétera, ¿no? Entonces eso nos hizo tener un amplio panorama de trabajo en Ecosur, pero pues por mis características un poco de resistencia y de querer aportar a los cambios, me hice activista en San Cristóbal y empecé a trabajar con la gente de las colonias, empecé con donde yo vivía, en Altos de María Auxiliadora, regularizamos la colonia, se hicieron escrituras públicas, porque eso de que te dijeran, oye, necesito este servicio, sí, pero eres una colonia irregular. Y resulta que todo lo irregular lo regularizan luego, ¿no? Entonces,
como no hay un plan de crecimiento, pues no te pueden discriminar y decir que eres irregular y no darte servicios, no atenderte como debe de ser por ese pretexto, ¿no? Tú como mexicano tienes todos los derechos y tendríamos que partir de ese hecho, ¿no? Entonces, pues hicimos la lucha y me encantó el tema del agua, porque pues esto ya lo traía yo de origen. Yo viví a partir de 4 años de edad, me llevaron mis padres a vivir a Ciudad Neza. Entonces, Ciudad Neza había sido muy bien urbanizada. Era una ciudad que se había programado para recibir a toda la gente migrante de la República Mexicana, principalmente para estar cerca de una ciudad que estaba creciendo como un monstruo, la Ciudad de México. Entonces se pobló rápidamente, se alcanzaron más de 1 millón de personas viviendo en Ciudad Neza. La traza urbana muy bien planificada, incluso me tocó ver tecnologías para las primeras pavimentaciones de empresas extranjeras que estaban haciendo trabajos en México y zona conurbada. Y bueno, pero el problema severo y grave que teníamos era la escasez de agua. Entonces ahí empecé a vivir a los 8 o 9 años la lucha por el agua, la entrega en pipas del agua, los conflictos sociales y ya los pleitos por el agua de la pipa. Entonces eran filas eternas de envases, vasijas, recipientes, cubetas, bueno, hasta trastecitos veías que la gente acumulaba, ¿no? Y principalmente eran mujeres. De hecho, eran las mujeres las que iban a hacer el contacto con el pipero a las oficinas donde correspondía del ayuntamiento, y llegaba la pipa y eran unos pleitos entre las mujeres, se desperdiciaba yo creo que un 50% del agua entre que la manguera se movía de un recipiente a otro. No había casi cisternas en las viviendas y bueno, era una lucha encarnizada cuando llegaba la pipa, ¿no? Y eso pues te hace reflexionar, llegas a otro lugar. Yo recuerdo que estaba dando clases en el hoy Instituto Tecnológico de Ecatepec, en el Estado de México, ya como profesionista, y pues yo les decía a los jóvenes, cuando se vayan y tengan que emigrar, porque aquí ya no hay más oportunidades en Ciudad de México y zona conurbada, pues van a tener que irse, busquen un sitio donde haya agua, porque aquí pues ya está difícil y es cierto, hoy vemos la Ciudad de México un día va a alcanzar el día cero, se va a quedar sin agua o va a tener muchos problemas para el abasto de agua. Y bueno, pues los que emigramos, yo quise emigrar hacia el sur, me vine afortunadamente y conseguí el trabajo directo en Ecosur y no batallé, pero dije, acá hay agua suficiente y para aventar para arriba y ¡ay! Pero no está entubada, no está potabilizada y la falta de infraestructura y la falta de una forma de manejarla adecuadamente, creo que eso es lo que nos está faltando. Y bueno, entonces me hice activista ya como persona, ahora voy a hablar de esa parte, Alex, como persona, pues empecé a conocer a algunas gentes que se preocupaban. La mayoría de las personas que nos veían trabajando en el tema del agua nos decían, están medio locos, ¿no? Aquí hay agua y sobra en San Cristóbal para aventar para arriba. Solo han pasado 26 años y yo quisiera que esas personas me dijeran de nueva cuenta, pues tenemos agua, veamos cómo está el agua y a lo mejor sí la tenemos, pero es indisponible para el consumo humano, no es apta por la mala calidad, por la escasez que ya tenemos. La presión fue pues exponencial, la presión por el agua, y finalmente pues hoy tenemos una escasez que no vamos a resolver. Cualquier gobierno que llegue y nos diga que va a resolver el problema del agua nos está mintiendo. Eso no es cierto, porque la solución no es política, tiene que ver con un aspecto social muy intenso, muy fuerte, y mientras no haya una consideración como persona para valorar el agua y verla de otra forma asociada a la vida, no vamos a resolver mucho. Nos vamos a preocupar por la calidad, por el tubo, por la injusticia, hablamos de justicia hídrica de repente incluso y peleamos, y bueno, eso no es, o nos vamos a preocupar por la tarifa, ¿no?
pero al Ujú. final de cuentas seguimos abonándole a los votos cuando es pues una gestión política del agua y la gente se va por el voto y ya nos va a resolver, nos van a hacer nuestro pozo y pensamos que resolviendo la bronca temporal vamos a resolver lo que a largo plazo no va a ser posible. Creo que tenemos que hacer una introspección y Claro, realmente una reflexión interna y decir cómo podemos avanzar en un claro. esquema ya colectivo, ¿no? Eh, Pues eh, yo por el- ahí empezaría, Alex. sí, sí, sí. Siento que el agua es, pues sin agua no hay vida, ¿no? De Sí. hecho, estuve colaborando con Tamera, es pues una comunidad allá en Portugal, Ujú, una ecoaldea de como de 100, 120 personas. Hicieron un documental muy bonito que se llama Water is Love, el agua es amor, y los ujú, ayudé con los subtítulos. Y muy interesante, por el documental dicen que si le vamos a poner atención solo a una cosa, no tendría que ser al cambio climático, Ah, no, no sí, tendría que ser a las altas temperaturas, tendría que ser al agua. sí, Toda nuestra atención tendría que estar en el agua. Y me encanta lo que decías de cómo el agua, en realidad, el trasfondo que hay ahí es social. sí. Y es de lo que quiero que platiquemos hoy, Jesús. Muy bien, pues, Me encantaría que nos platicaras qué es lo que haces ahora en ok. Ecosur. Bueno, hoy día, después de que fui funcionario y que estuve a cargo del sistema de agua municipal, regreso a Ecosur y lo que actualmente hago es la vinculación de la unidad San Cristóbal del Colegio de la Frontera Sur, Ecosur. Y pues tengo que ver con otras instituciones académicas, pero también con gobierno, con instituciones de gobierno que no son académicas, pero que tienen una función clave en el país. Me refiero a Semarnat, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, al Instituto Estatal del Agua, a la Secretaría de Medio Ambiente Estatal, etcétera. Todas estas instituciones, CONAFOR incluso, y ahora actualmente con la CONAM, con áreas naturales protegidas. Entonces hay que vincular al Ecosur. Pues ha venido una moda de conceptos y de acciones de gobierno y que si las tres hélices y cuatro, yo creo que ya iremos por la sexta. Y bueno, vamos avanzando en conceptos. Yo no sé si vamos avanzando, yo creo que no mucho, esa es mi percepción, donde tratamos de articular gobierno, empresa y academia, pero también articulamos sociedad, academia, gobierno. Entonces, desde mi punto de vista lo veo un poco complicado porque no hay coordinación integral, o sea, son coordinaciones como aisladas, ¿no? Y bueno, actualmente en ese esquema nos movemos. Hay también que analizar el contexto en el que nos encontramos en Ecosur porque pues las cosas van cambiando, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué en el 98, pues yo podía andar libremente caminando a toda hora por toda la ciudad, por muchos lugares del estado. Me iba yo con mi carro y mi perro y no había ningún problema de inseguridad. Podía caminar. Digo, sí te cuestionaban en las comunidades donde llegaba yo, oye, pues, ¿qué estás haciendo? No, pues vengo a conocer. Ah, no, pues era bien recibido, te compartían alimentos, incluso te mostraban sus lugares, muy padre, y hoy eso se está perdiendo. Entonces me preocupa que se pierda, y entonces de ahí surge, ¿no? Ya no me tocó, digamos, más que eh, lo posterior al movimiento zapatista, y entonces sí, en las comunidades zapatistas pues había que entrar con mucha cautela. Sin embargo, era posible entrar, dialogar, conocer, andar. Y bueno, pues cuando es uno persona sencilla, creo que no tienes ningún problema, ¿no? Pero eso va cambiando. Y ahora, ¿por qué pongo ese contexto? Porque hoy día yo veo las dificultades que tenemos como un centro de investigación, los investigadores, los técnicos académicos, tenemos muchas dificultades para ir a la selva, a la candona, para ir a los lugares donde están las comunidades que necesitan, pues, conocimiento. Yo no diría
que necesitan que les digamos cómo hacer las cosas. Yo creo que eso no es lo que necesitan. Lo que necesitan es que les compartamos conocimiento y que al haber ese intercambio entre el conocimiento que ellos tienen y nosotros, podríamos llegar a tener un avance con conocimientos híbridos de sociedad hacia la academia y viceversa, ¿no? Entonces, eso se pierde además de los factores económicos. Hoy día creo que la ciencia en México está en una crisis porque no hay una política real para fortalecer la ciencia y la tecnología en México. Ujú. Hay como luces de algunas áreas que hagan automóviles, hagan transporte, aeroespaciales, pero eso no es todo. O sea, se está olvidando y qué lástima que en este concepto de humanístico que le están metiendo a la ley, Ujú. pues no se esté considerando como tal, ¿no? Yo veo sesgos muy serios y una crisis porque finalmente quien decide cuánto nos dan para hacer investigación en México es Hacienda. Mm. Y no tiene ni siquiera la más menor idea de cómo es el trabajo de investigación, de hacer ciencia de veras en un Ujú. laboratorio, en una región alejada donde hay que ir a investigar y Mm. tener datos, medir y traer y luego regresar y aplicar conocimientos ahí, ¿no? Entonces eso creo que es serio. Y bueno, pues es un reto importante. Entonces para Sí, mí la vinculación es esto, es un todo así como claro. un monstruo, ¿no? ¿Cuáles han sido como los desafíos más grandes que has encontrado como en vincular organizaciones, personas? ¿Qué es lo que te has encontrado como las similitudes que ves que hay, este tema nos cuesta, ¿no? Hablar de ciertas cosas, tener acuerdos, no sé, tener propósitos en común. ¿Qué es lo que has notado Bueno, en esta? yo creo, Alex, que tenemos varios factores. Uno de ellos, iniciativa hay. Yo recuerdo, pues, cuando empezamos a ver los temas del agua, el concepto de humedales, eran pantanos, eran ciénegas, que se sigue manejando, pero cambió y ahora son humedales. Em, Había iniciativa, había algunas veces hasta creatividad para abordar los temas, pero hay mucho protagonismo. O sea, yo lo hice, somos muy protagonistas, digo, me incluyo, podemos ser hasta muy celosos y decimos, no, es que eso yo ya lo hice. Es que ese es un punto que hay que revisar. El otro, yo creo que a veces tenemos falsos conocimientos, ¿no? Y son opiniones y no tenemos un conocimiento de fondo. ¿Cuáles son las causas de fondo? Yo creo que eso es fundamental. Y entonces nos vamos con tú manejas la narrativa, nos vamos con una narrativa de, pues esto es lo que se escucha y lo repito, pero además, a la hora de repetirlo, lo voy transquiversando y por lo tanto, pues se convierte en algo que no es tan real y la causa se pierde, ¿no? En ese caso yo creo que ese es uno de los retos, el protagonismo y un conocimiento basado en las causas que tú hayas identificado. Yo creo que una de las causas en San Cristóbal para este tipo de trabajo social colaborativo es la diversidad de culturas, ¿no? El problema multicultural en San Cristóbal, ¿cómo nos ponemos de acuerdo, no? Incluso con la lengua, unos inglés, otros francés, el otro tzotzil, el otro español, el otro con modismos, ¿no? Que trae de su región del país y eso nos cuesta también. Entonces son los factores que yo digo, ahorita pongo como ejemplo eso, ¿no? El lenguaje, la comunicación, pero también las causas, el protagonismo, y luego pues no hay un liderazgo que nos permita visualizar cómo avanzar y cómo hacer crecer estas redes, porque insisto, hay iniciativas, pero son aisladas. Ujú. No, pues es este grupito, trabaja el tema del agua, pero también este otro, ¿no? Este otro es el que va a salvar el mundo y aquí está y se llama fulanito. Entonces a ese protagonismo me refiero. Ujú. No hay un trabajo en realidad de red de colaboración para ir con una meta y un objetivo común. Creo que ese es el reto, Es que este es el reto, el man. reto común. Eh, Fíjate que te comentaba antes de empezar a grabar que
hice un episodio final como haciendo una cosecha de todas las conversaciones que tuve en la pasada temporada. Sí. Y en todas las conversaciones salió el tema de las redes. Sí. De que en realidad sin redes no vamos a lograr hacer los cambios que necesitamos que hacer para resolver nuestras crisis, como la crisis del agua. Sí. O sea, entonces, ¿cómo le podemos hacer para empezar a verdaderamente entendernos, ¿no? A tener diálogos significativos para ir avanzando en resolver nuestras crisis. Y por eso quería hablar contigo, porque siento tú como individuo, que me parece interesantísimo los dos temas que te has involucrado. Ujú. Creo que son, desde mi perspectiva, creo que son los dos temas más importantes que hay, desde mi óptica, el agua y las redes. O sea, entonces Bueno, dije, y hay tengo que otro, hablar con que te Jesús. voy A a ver, cuéntame, comentar. ¿qué otro hay? ¿Qué otro hay? Pues el otro es energía, ¿no? Actualmente me preguntan, oye, pues danos una opinión sobre esta tecnología para la potabilización o para el saneamiento del agua. Digo, no tengo nada contra las tecnologías, es conocimiento avanzado, hecho, probado, pero ¿cómo lo aplicamos en un contexto como el de San Cristóbal? ¿Quién va a pagar el consumo energético si yo estoy viendo, porque las conozco, las he visitado, las plantas de tratamiento en Tuxtla? Ahí está el caso de la planta Tuxtlán en Tuxtla Gutiérrez, que tiene un consumo eléctrico de más de 250,000 pesos mensuales en energía eléctrica. Si yo traigo esa tecnología a San Cristóbal y estoy viendo el contexto de la resistencia al pago del agua porque creen que es una obligación municipal y que es gratis, no es cierto, es un servicio que nos está dando un sistema operador. Bueno, entonces mientras no haya esa conciencia y ese análisis de fondo y llegar a tocar la base para decir, bueno, pues es un servicio, yo lo tengo que pagar o lo tengo que hacer, ¿no? Porque hay de dos. En una comunidad tú vas y a lo mejor no hay costo por el agua, pero hay un trabajo colaborativo y ni siquiera hay corrupción porque hay que comprar el tubo, lo compran, se invierte, se instala, si se daña, lo arreglan y no hay dinero que estén manejando. Entonces, ese esquema de que le llamamos mal usos y costumbres, pues es una forma organizativa muy ejemplar para mí que deberíamos de retomar en muchos lugares, ¿no? Entonces, la energía es otra cosa. Necesitamos energía para el agua caliente, para la iluminación de la vivienda, para mover los vehículos. Entonces, esta parte no se puede disociar del agua. Y de hecho, con el agua generamos otra parte de energía, ¿no? Las hidroeléctricas. Entonces, para mí va asociado. Y siempre que hay que hacer algo, requieres de las dos cosas. Agua, energía y obviamente la colaboración. Me he puesto a leer cada vez un poquito más, a revisar pues cómo manejaban estos elementos hace 5,000 años y yo hasta les hacía pues como mensaje, les enfatizaba a mis alumnos, ¿no? Oye, pues mira, los sistemas de captación son una tecnología nueva. Nada más tiene como 6,000 años en la historia del hombre, ¿no? Es muy novedoso, es nuevo. En realidad, pues deberíamos de aprender de eso, y de aplicarlo, pero de manera colectiva, ¿no? Y no Sí. decir, pues, que nos resuelva el gobierno. Creo que nos hemos sentado en un confort Sí, malo, porque no es como vamos a resolver las cosas. sí, Creo que el gobierno es un actor más, es un actor clave, porque pues, tiene el recurso financiero, pero la comunidad tiene el poder claro, y la gente tenemos el poder, entonces deberíamos de ir por ahí. de Entonces son acuerdo. los tres temas: Sí, agua, energía, sociedad, para sí, mí. de Y acu- sin estoy de eso acuerdo. no hay alimentos, no hay desarrollo, no hay transporte, no hay empleo, no hay todo. De acuerdo. Fíjate que lo que mencionas sobre la energía también es un tema que me interesa muchísimo, me apasiona. He visto varios documentales, sobre todo en regiones muy marginadas, Ujú. de cómo es que es bien diferente la interacción social que hay en regiones más alejadas del sistema capitalista. Es que quiero que ahorita hablemos de ese tema, pero estas regiones colaboran constantemente.
Entonces, haz de cuenta que hacen redes energéticas. Ponen paneles solares. Obviamente, toda la energía debería de ir como para allá, ¿no? Como para lo solar. Cada vez es más viable ir a ese rumbo. Y ellos lo que hacen, crean redes entre ellos y se comparten energía. Entonces, supongamos que en tu casa son 3 personas y supongamos que en mi casa somos 8. Y tú tienes un exceso de energía, claro, y en una cajita que tienes muy sencilla, tú puedes compartir regalándola o la puedes vender. Y entonces de esa forma una comunidad se hace autosostenible, ¿no? O sea, energéticamente hablando, pues ya tienes la energía que necesitas, pero necesitas esta colaboración, lo social que estamos hablando. Y quiero regresar a lo que te decía Jesús. ¿Qué afectaciones crees que tiene nuestro sistema capitalista en lo que está pasando ahora con el entramado social, con lo que está pasando entre nosotros, que no nos podemos poner de acuerdo, lo que hablábamos antes, no podemos tener buenos acuerdos, no podemos ya ni siquiera escucharnos? ¿Crees que hay alguna relación con el sistema capitalista con este tema? Pues yo a veces me pongo a pensar, y una de las cosas que pienso, la situación de la manipulación a través de medios de comunicación, pero también propagandas consumistas que te llevan a un consumismo excesivo y que finalmente pierdes la naturaleza humana y todo te lo resuelve un gobierno, y para nosotros eso es desarrollo. Y no es cierto, ¿no? O sea, el que no tengas un vehículo, el que no tengas todas las comodidades, pero sí puedes vivir muy bien si lo haces de otra manera, ¿no? Yo creo que esa es una parte, y finalmente pues nos han vendido bien, y por eso hablo de medios de comunicación y de un marketing excesivo de qué es vivir bien, y eso pues me genera muchas dudas, ¿no? A lo mejor vivir bien pues es tener ahí una aldea muy aislada donde conservas la naturaleza, tienes un equilibrio entre la producción de alimentos y tus desechos, manejas la energía, incluso la energía personal que necesitamos, cargarnos de energía positiva. Bueno, pues lo resuelves ahí en la comunidad, ¿no? Ahora, el otro gran problema, pues somos muchos. En el planeta ya somos pues cerca de 8,000 millones de personas, con una demanda de alimentos y de bienes y servicios, pues yo diría ya endiablada, ¿no? Y no estoy hablando de religión, pero sí ya es endiablada. ¿Cómo lo resolvemos para abastecer de energía, de agua y de alimentos, que al final es agua, a toda esta población? Y yo lo comparo con los sistemas biológicos de tratamiento de agua, ¿no? Oye, pues si yo le meto una cantidad de nutrientes, pero no tengo más, la población de bacterias que ya creció en exceso se va a morir y me va a generar una ineficiencia en mi sistema de tratamiento de aguas residuales, ¿no? En un proceso biológico. Sin embargo, si tengo un equilibrio, pues voy a mantener un sistema pues muy eficiente y muy aceptable, y todas están contentas mis bacterias que están tratando el agua, y mi sistema está limpio y mi planeta está limpio, ¿no? Entonces sí creo que ya tenemos una sobrepoblación, y yo no creo que las alternativas sean las guerras, ¿no? Creo que pudiéramos haber reflexionado más al respecto. Y hoy día lo hacen los jóvenes, pero yo no sé si lo hacen porque están convencidos de que no es bueno tener una población tan grande, o porque ha habido un marketing de, oye, no te va a alcanzar la lana para mantener otro ser humano, ¿no? Y cómo le vas a dar todos los servicios, bienes, y qué le vas a heredar a tu hijo, ¿no? Claro. En una comunidad rural no es el mismo pensamiento, de acuerdo, y tú lo sabes, es otro pensamiento, ¿no? Y es otra filosofía. Entonces sí hay reflexiones muy importantes que hacer al respecto. Sí. Fíjate que yo no estoy chavo para nada, pero bueno, nadie a estas alturas. Pero Bueno. Yo hace muchos años tuve la misma reflexión que los chavos de hoy, porque cuando empecé como a vislumbrar el escenario que se hace cada vez más evidente, sí, dije, oye, yo no sé si está bien traer a una criatura a esto que estoy viendo, ¿no? Y más en el contexto que estaba en ese momento en Guadalajara,
y sobre todo en los años que Guadalajara era una ciudad, como tú comentabas hace rato, súper insegura, súper violenta, Sí. y la vida en las ciudades en realidad es súper estresante. O sea, de hecho, hace un par de días estaba hablando con una amiga que va a regresar a la ciudad, vive aquí y va a regresar, y de cierta forma tiene miedo porque sabe que la ciudad la puede chupar, la puede absorber Sí. por la forma de vivir de las ciudades, ¿no? Ujú, ujú. ¿Qué rol crees que juega ese tema? Me interesa mucho explorar el tema del capitalismo, en cómo pensamos. O sea, el tema, quiero ir un poquito más a fondo, cómo nos afecta nuestra forma de pensar, el siempre estar pensando lo que tú decías, el consumismo. Yo siento que nos hace como competir, como que sentirnos en un tema como que hay mucha escasez y yo tengo que producir mucho y tengo que vencerlos a todos ellos. Me Ujú. los tengo que, de cierta forma, si es necesario, me los tengo que fregar, Ah, claro. ¿no? Sí. Para poder avanzar, para yo poder, resolver mis cosas. Y ahí es donde hay este choque. Yo siento que este ha sido uno como de los rasgos más fundamentales de nuestro sistema en el que estamos ahora, ¿no? Sí, yo creo que estás hablando de un tema bien complejo, Alex, y que yo a veces me pongo a reflexionar y es la relación de poder, la lucha de poder. Entonces, el tener esta carga de información de todo es dinero, todo es comodidad. Si ya tienes el dinero, cómprate ahora en lugar de un automóvil terrestre, cómprate uno volador, un auto volador, cómprate un avión, un helicóptero. O sea, ese es el concepto de desarrollo que nos están vendiendo. Y caemos en la trampa, pero además, si tienes el dinero, lo haces. Y lo haces por una lucha de poder. Y como tú bien dices, me friego a los demás, ¿no? En realidad es eso. Yo resuelvo mi bronca y no me importa acabar con todos los que están allá abajo, ¿no? No hay esa conciencia de es otro ser vivo, es otro camarada de la misma especie. Entonces me acabo la fauna, me acabo todas las especies que puedo con tal de tener este beneficio. Eso para mí es importante, es motivo de una reflexión profunda, ¿no? Y eso nos lo ha enseñado el capitalismo. De acuerdo. Yo no estoy seguro que eso les enseñen en otros lugares. Tampoco conozco mucho del socialismo, del comunismo, pero he visto otras formas, y aquí mismo no tenemos que ir tan lejos, en las comunidades rurales, que es otra forma de organizarse y otra forma de ver la vida. Entonces yo creo que habría que aprender mucho Ujú, y no dejarse influir por estos esquemas pues tan absorbentes, ¿no? Que finalmente te tienen inmerso. ujú, Porque tú dices, bueno, yo hago ahorita una ecoaldea aquí en San Cristóbal, conocemos una aquí en el Parque Encuentro, ujú, y es muy padre, pero ¿qué tanto pueden ser independientes del resto? mm, Pues ya estamos embebidos, absorbidos por un sistema capitalista ujú, fuerte, que ujú. no vamos a poder cambiar en muchos años, ¿no? Sí, de acuerdo. Ujú, Fíjate que para mí siento que es bien importante el que haya espacios ujú, diseñados, y esta palabra es bien importante, diseñados conscientemente para poder tener este tipo de conversaciones. Y te quiero hacer una pregunta que tal vez no sepas la respuesta, pero podemos platicarla. sí, ¿Qué rol crees tú que, que podría o debería jugar Ecosur? Estamos hablando hipotéticamente, ujú. para la creación, gestión y diseño de terceros lugares, de espacios donde nos podamos reunir los ciudadanos, ciudadanas, a tener este tipo de conversaciones. Pues yo creo que debería de asumir una responsabilidad y hacer de veras programas de este tipo, ¿no? De conversaciones. Hay algunos ejemplos de iniciativas, pero yo creo que se pueden madurar y se pudieran llevar a otro nivel mucho más amplio. Por ejemplo, ya tenemos algunos programas como Divulgando Conciencia desde el Sur. Y entonces 3 expertos en un tema conversan y luego la gente puede interactuar. Pero es virtual y todavía no superamos un número importante de seguidores o de escuchas, personas que estén escuchando esto, ¿no? Han sido más efectivos estos talleres
que sí se dan en diferentes unidades de Ecosur, sobre todo lo he visto últimamente en Tapachula, en Villahermosa, en Chetumal y en San Cristóbal, más que en Campeche, pero no dudo que pronto en Campeche también lo empiecen a hacer. Y es trabajar con la sociedad, ¿no? Y haya esta reflexión. Yo creo que este cambio de querer intentar hacer transdisciplina es importante. Y es el principio de unir mucho más amplio, abarcando a más personas cada día. Porque de otra manera yo creo que sí nos vamos a enfrascar en ir como respondiendo a bomberazos. Llega un bomberazo de ahora Secretaría de Humanidades, Ciencia y Tecnología y a ver, Ecosur hace esto. Pero eso no me responde a una necesidad social, mientras que esto otro que estás planteando de redes de colaboración, interdisciplina, transdisciplina, eso sí nos puede ayudar a resolver problemas locales. Y sobre todo, pues que Ecosur tiene una larga ya experiencia de cómo hacer estos procesos de investigación y de cómo generar y acumular conocimiento. Yo creo que es muy válido que digan, bueno, aquí yo ya hice, ya transité, ya sé, aquí está la base de datos, aquí están los resultados de esta investigación, pero nos falta esta otra parte. Creemos, todavía algunos de Ecosur creen, y lo voy a decir sin temor a equivocarme, que lo que generaron es la ciencia y es la neta, y no consideraron el conocimiento y los saberes de la otra parte que es la sociedad. Entonces yo creo que cuando hay ese intercambio y los que están allá en la comunidad, en la ciudad, en la zona marginada, los migrantes que tienen que hablar y decir cosas y de compartir sus conocimientos, es lo que podría ser muy rico este conocimiento que actualmente hace Ecosur. Y estas redes, pues creo que pueden ser un aspecto incipiente ahora, pero que ya empezamos a tratar de articular para tener ese intercambio de saberes, ¿no? Sí. Pues, ¿y cómo vas a estudiar migración si no estás involucrado con los migrantes y con las migrantes y los niños y qué pasa y cómo regresan, Claro, ¿no? claro, Entonces no puedes saber. claro. Ahorita mismo ya debe de haber un impacto y estoy seguro, ya el otro día leía yo algunos datos técnicos de algún investigador seguramente que dice, bueno, ya está impactando en Chiapas las remesas que no están llegando. Nada más por lo que ha hablado Trump. Es un ejemplo. Ujú. Y bueno, pues esta gente ya está, me refiero a los migrantes que están allá, pues está reservando su dinerito por si lo sacan y qué me voy a llevar y cómo voy a regresar a mi pueblo, con qué voy a vivir. O sea, estarán pensando y claro que habrá un impacto ya en remesas, Ujú. pero habrá que estudiar si va a ser permanente o si eso puede mejorar o puede empeorar, ¿no? Sí. Entonces, pero si no tienes esa base del conocimiento de los que están ahí, que son en este caso los migrantes, Ujú. pues ¿cómo vas a hacer eso? De acuerdo. Desde Ecosur y desde un escritorio diciendo nada más lo que te imaginas, ¿no? Claro, O la teoría aplicada en otra parte del mundo, Claro, ¿no? claro, El contexto está aquí claro. y eso es lo que yo creo que hay que analizar. Sí. Me encanta lo que dices. Yo siento que uno de los sistemas, me encanta el pensamiento sistémico y yo ya, cuando empiezas a estudiar eso y te metes, empiezas a verlo todo como sistemas, como nodos. Siento que uno de los sistemas que podría catapultar un cambio radical y rápido sería una reforma a los sistemas educativos. Ujú. Ya no puede hacerse la educación como se ha hecho hasta la fecha desde mi perspectiva. Ujú. Siento que tiene que hacerse de otra forma, Claro. salir a la calle, estar con la gente, el fogueo ahí, ¿no? O sea, y desde ahí compartir este conocimiento y al ser experiencial, sería más bien como sabiduría compartida, ¿no? Sería sabiduría colectiva y la podríamos crear entre todos si viene desde una institución, en su caso educativo, que tenga este respaldo, Sí. que sepan la teoría, pero llevarla más a la práctica con la gente que andamos como de a pie, ¿no? Con los ciudadanos. ¿Qué opinas de esto, Jesús? Pues para mí sería formidable. Y como te vuelvo a repetir, Alex, hay iniciativas. Aquí mismo en San Cristóbal tengo una amiga
y hay un grupito, yo no sé cuántos sean, ni idea tengo, pero estoy seguro que ellos decidieron educar a sus hijos en preescolar y primaria fuera del sistema educativo formal. Y lo único que gestionan son las constancias, ¿no? Pues ya terminó preescolar, ¿cómo gestiono su certificado? Y aquí están las evidencias de que ya. ¿Quiénes les enseñan? Los mismos padres, son los que les dan clases a sus hijos. Tienen algunos detalles, algunos problemas, algunos retos más que problemas. Pues sí, ¿no? Pues, a ver, ya terminaron la primaria y ahora cómo avanzan hacia un siguiente nivel. Lo interesante es, con esa iniciativa, es cómo, pues la descripción que me hace mi amiga es cómo, pues los niños y las niñas de sexto de primaria saben tejer, saben bordar, saben música, saben baile, saben escribir, tienen otra lengua, etcétera. Entonces, eso es importante y se están preparando como niños del mundo, digamos, pero valorando todo lo que existe en la tierra, ¿no? El respeto a las plantas, el respeto a la vida, a las otras especies. Entonces, estos modelos yo creo que es interesante, pues sí, investigar cómo lo están haciendo, ver cuáles son los retos que tienen por delante y hacer esos cambios, ¿no? Yo hasta me animaría a tener otra criatura hablando de traer. Oye, pues es que sí hay otras formas, ¿no? Sí. Que no las hemos explorado y no las hemos explotado, como un sistema capitalista sí lo ha hecho para el control de la sociedad, porque eso es lo que han hecho. Y te voy a poner un ejemplo hablando del tema que me encanta. A ver. Yo digo, ¿por qué seguimos aprendiendo el ciclo del agua como te lo enseñaron el siglo pasado? Ya no hablemos de más años. Del siglo pasado te dijeron el agua se llueve, se infiltra, otra parte se va a los ríos, al mar, se evapora, se condensa y regresa y ahí se acaba el ciclo. Pero no consideran el ciclo de haber esta parte de masa de agua, ya me la llevé y la transformé en alimentos, esta otra parte la transformé en seres humanos, esto lo puse para la industria, y entonces, ¿cuál ciclo del agua? Ya no tienes agua en el ciclo, ¿no? ¿Y por qué no aprendemos a ver el contexto de eso tan elemental como el ciclo del agua hoy día? ¿Cómo ya cambió? ¿Cómo la temperatura también ya aumentó? Y entonces tienes en un mayor porcentaje el agua en estado vapor en algunas partes del mundo y en otras las vas a tener en estado líquido, etcétera. Entonces, pues uno que estudió un poquito de esto, dices, pues es lógico encontrarlo así, ¿no? ¿Cómo me adapto a ese contexto de origen, ¿no? Claro. No de lo que me digan y que si el cambio, pues tú les hablas, una vez que fuimos hace poco, el año pasado, a la zona norte en Cuate, nos decía, a ver, ustedes que son fregones y que son de COSUR, casi así nos dijo, ¿no? Explíquenme, ¿es cierto o no es cierto el cambio climático? ¿Cómo me lo explican? Y era un chavo originario, ingeniero, no sé qué ingeniería estudiaría, pero finalmente a la fecha nos deja esa reflexión. ¿Y cómo le explicas a una persona que no estudió con esa orientación el cambio climático? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué le podrías decir tú, científico, no? Es muy complejo. ¿Y qué están viviendo ellos? Sí. ¿Cómo lo están percibiendo como organismos y en su contexto, en su territorio? Fíjate que a mí cuando me llegan a hacer ese tipo de preguntas, a mí me gusta explicarlo con el tema de la salud. Pues sí. Porque el cambio climático puede resultar como muy abstracto, ¿no? ¿Qué es el cambio climático? Pero si yo te hablo de salud, todos entendemos la salud. Claro. Y puedes llevar la salud, no solo la salud de nuestro cuerpo biológico, podemos hablar de la salud de un territorio. Podemos hablar de la salud del agua. Claro. ¿No? Podemos hablar de la salud del aire, por ejemplo, ¿no? De los alimentos. De los alimentos, por ejemplo. Si yo te digo, oye, ¿sabías que los alimentos que consumimos ahora son muchísimo menos nutritivos que hace 100 años? Y ahí va tu salud. Eso es parte del cambio climático, ¿no? Sí. O sea, cómo estamos degradando los suelos por todos los químicos que le metemos para producir nuestros alimentos. Eso es parte del cambio climático, ¿no? Claro, entonces te digo, son muchísimos ejemplos, pero sí, pues que te hacen una reflexión y que vuelvo a regresar a tu comentario, no hemos reflexionado de manera colectiva.
o entre unos cuantos, ¿no? Sí. Lo hacemos aisladamente los investigadores por su cuenta, la sociedad con sus vivencias, los políticos con su discurso, Sí. y entonces no hay una conjunción que diga vamos a analizarlo de fondo y a Sí. tratar de ver cuáles son las opciones que tenemos para resolver esos retos, ¿no? Es que, digo, ya lo hablamos antes de grabar, este es un tema que a mí me apasiona porque siento que es medular. Fíjate, yo colaboro con varias organizaciones y este es un tema que todos sabemos que es súper importante, Sí. pero es tan complejo que no sabemos cómo abordarlo. Ajá. Y yo lo que digo es que necesitamos de entrada espacios para hablar. O sea, porque sí, pero físicos, o sea, está bien el tema virtual, está padre, o sea, es muy fácil, o sea, es accesible, es cómodo, pero no puedes tener una interacción como la estamos teniendo tú y yo ahora, que te estoy viendo a los ojos y estás aquí y te puedo tocar, Sí. que si estuviéramos, ¿no? Por vía remota. Y esto va al tema de lo local, cómo fortalecemos la resiliencia local, ¿no? Hablando tanto de resiliencia territorial y biológica, como resiliencia humana, ¿no? Emocional, Sí, ¿no? emocional. Y necesitamos de fortalecimiento de nuestras relaciones, pero nuestro sistema capitalista nos ha quitado estos lugares, estos terceros lugares que antes teníamos. Ahora ya no hay. O sea, si quieres ir a un tercer lugar, un café o algo, siempre van a ser lugares donde tienes que pagar. Sí. Entonces ya, al haber ese intercambio necesario, ahí ¿quién está llevando la vara? El sistema capitalista, claro. ¿no? La lana, sí, ¿no? La lana. Entonces no hay lugares donde no necesites dinero para poder reunirte, ¿no? Entonces a mí este es un tema que me parece súper interesante. ¿Cómo se te ocurre que podríamos, por ejemplo, regreso a la pregunta que te hice, pero con otra aproximación, Ecosur, con el gobierno, con los políticos, con la ciudadanía, ¿cómo podríamos juntos? ¿Crees que hay interés político de que hablemos, de que tengamos este tipo de conversaciones? No, a veces creo que ellos, me refiero a los políticos, sienten que es agresivo y que les estás diciendo cómo hacer las cosas. Y ellos tienen el poder y lo van a hacer como ellos quieran, aunque sean ignorantes del tema que vayan a tratar, lo hacen como ellos quieren. En la academia, pues dices, tienen una experiencia, ahorita por ejemplo que estamos trabajando redes, pues definir con un aspecto metodológico cómo es importante sistematizar las experiencias, yo creo que es muy bueno, pero apenas estamos en esa etapa, en ese proceso, ¿no? En ese procedimiento de cómo sistematizamos toda una experiencia colectiva, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues así como estamos ahorita, no necesitamos dinero, aquí hay un espacio, hay aire libre, estamos en contacto con la naturaleza y a lo mejor decimos, pues yo llevo unos tacos, tú llevas agua, el otro trae no sé qué, pan, y muchas veces así son este tipo de reuniones, ¿no? Nos reunimos y es, pues ahora que estuvimos trabajando el proyecto Semilla, ya 2 años, y vamos a dar una introducción de qué es el proyecto, en qué consiste y cómo esperamos la colaboración, más bien, cómo esperamos la colaboración de la organización, de la colonia. Y llegábamos y pues les trajimos unos tamalitos y compartíamos todo. Eso no requiere dinero, eso es voluntad para querer hablar de temas. Y cuando escuchas a la gente que no tiene un estudio profesional, pero que tiene todos los conocimientos de 50 años de vida, pues dices, aquí hay conocimiento que puede venir para la academia y viceversa, y entonces cómo lo hacemos juntos, ¿no? Yo creo que ahí está la clave y que se puede hacer, ¿no? Actualmente, pues con estas restricciones, tendremos que transitar en Ecosur hacia allá, porque no hay recurso para esto, no hay recurso para el otro. Se acabaron las vacas gordas de la ciencia y la tecnología y de la investigación, sí, porque ya no hay, ni siquiera para gasolina, o sea, tenemos que ir y aportar nuestro tiempo y escuchar. Entonces, el reto es aprender a escuchar, aprender a comunicarnos, sí, y respetar al otro. Ya no voy como antes, es que acá yo soy el investigador, yo soy el ingeniero, no, ni más. Aquí él tiene 50, 60 años de vida y sabe cómo fue su experiencia, claro, con relación al agua, a la vida, a la salud, a lo que tú quieras. Claro. Y todos los saberes suman. Para mí que esa es la clave, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Que estar
trabajando en los centros de investigación. Esta semana que termina, fuimos a una reunión donde están trabajando en este sistema capitalista los famosos clusters, ¿no? Y dices tú, bueno, pues está muy bien. Y ahora articulan academia, empresa, gobierno. Y sí, hay muchos empresarios ya más conscientes y dicen, bueno, pues te digo que yo empecé a ir a estas reuniones por el tema de los laboratorios, de cómo poder apoyar al gobierno del estado, y fuimos a varias reuniones y hoy día pues han pasado 25 años y estamos en las mismas, tal vez con una iniciativa un poquito más avanzada porque ahora algunos empresarios le están invirtiendo y dicen yo sí creo y yo le voy a entrar, ¿no? Pero cómo nos sumamos y cómo hacemos esto, ¿no? Bien. Y ponían ejemplos del norte, obviamente, otro contexto, y dicen allá quien puso todos los conocimientos y quien pudo articular fue el COLEF, el Colegio de la Frontera Norte. Y entonces ahí está Sonora, y ahí está Baja California Norte, y ahí está Chihuahua, y el COLEF está trabajando en toda la frontera norte. Y en el sur, pues difícilmente conocemos qué es el Colegio de la Frontera Sur, y a qué se dedica, y cuál es la interacción, y cuál es la experiencia que tiene en la región. Y pues son 50 años de experiencia, entonces que se podrían, 30 como Ecosur y antes como CIES. Entonces, bueno, pues yo creo que hay una acumulación de conocimiento y sobre todo de experiencias que se podrían compartir. Y me dio gusto escuchar pues que estos empresarios sí creen que está la academia, pero luego pues están los inversionistas y también estarían los productores. ¿Cómo con estos esquemas de colaboración, llámese como se llame, clúster, redes, hélices, lo que sea? Como si ellos ponían el ejemplo, y me gustó que lo hablaron así, como ellos invierten, pero además se jalan al productor más pequeño y obviamente ellos también llevan, ¿no?, agua para su molino. O sea, todos ganamos, pero pongámonos de acuerdo. Yo te decía, en el ejemplo que ponía, pues hace 20 años hablábamos de eso. A ver, generamos mandarina, limón. El que va para exportación, que me van a pagar en dólares, tiene que tener estas dimensiones y estas características y se va. Lo empacamos y hasta le innovamos al empaque y vámonos. Pero el limoncito chiquito, que ya no pasó el estándar de calidad, lo tiras, ¿no? Y entonces ¿a quién afectas? Pues al productor, que seguramente no tuvo para fertilizantes, que no sabe manejo. Pues a mí me dio gusto escuchar que ya identifican necesidades. Oye, ¿tú crees que la academia, las universidades puedan formar técnicos expertos en poda de mango ataulfo? Pues digo, si el ataulfo están diciendo que es el producto de mango que más produce es el estado de Chiapas, el que más produce es el estado de Chiapas, entre Chiapas y Veracruz. Bueno, ¿cómo le hacemos para que la parte técnica ya no batalle y tengas podadores que te den el mango de calidad que necesitamos, ¿no? Pero el que no tiene, bueno, pues que sea un manguito chiquito y entonces hago pulpa y hago un concentrado y lo vendo para pastelería, para repostería, para otro tipo de alimentos. Y también hay que innovar, ¿no? Y tener diversidad de canales de comercialización, etcétera. Entonces, todos estos ejemplos que escuché me dio gusto oírlos. Ahora falta el reto. ¿Cómo nos sentamos a articular acciones? A ver, gobierno que diga yo le pongo tanto, academia yo me comprometo a hacer esto, empresarios yo colaboro con esto, y cómo integramos toda esa red para transformar el estado en otro, ¿no? Y yo creo que por ahí tiene que ser, ¿eh? O sea, yo estoy convencido, el futuro es local. Yo es algo que creo fielmente y bioregional. Y lo estamos empezando a ver ahora, si vemos las noticias, vemos lo que está pasando en otros lugares del mundo. De cierta forma, el mundo se está empezando a contraer, los gobiernos se están empezando a contraer, y ya vimos que el globalismo fue un fracaso absoluto, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué está pasando?
nos estamos contrayendo al enfoque local y regional. Sí. Y lo que tú dices es fundamental. ¿Cómo ponerse de acuerdo academia, gobierno, organizaciones, comercios, productores, Sí. para fortalecer la economía local y bioregional, ¿no? Y el desarrollo, porque finalmente dices tú, bueno, habrá quienes no quieran vender y es un autoconsumo, porque no les da la tierra. Claro. Y dices, bueno, ahí está, y mantienen bien a sus familias y viven bien, etcétera, ¿no? Claro. Entonces en el estado, pues esta semana escuché ejemplos de varios productos y yo creo que ahí está la clave, pero siempre van aunados a un trabajo social, Sí. ¿no? Donde está el productor chiquito, el medianito y el grandote. Claro. Y tú vas avanzando con todos de manera que vas hacia el objetivo que se fijó y hacia la meta, ¿no? ¿Habrá errores? Pues por supuesto, ¿no? Nada es perfecto, pero justamente esos retos te van enseñando de cómo vas a ir solventando uno y otro error, ¿no? O limitantes que te vas a ir encontrando en el camino. Creo que por ahí está la clave. Sí, yo también lo creo y por eso siento que el tema, el factor humano, el factor de lo que decías, ¿no? Cómo estamos escuchando, Sí. cómo estamos dialogando y sobre todo el tema de los valores. Es un tema, de hecho tomé un curso de valores. ¡Wow, mano! Súper interesante. Te comentaba, una fundación británica, pero puedes sacar mucho de ahí que te sirve para todo, ¿no? Hicieron miles de estudios por todo el mundo y llegaron a un paraguas muy interesante que se llama valores extrínsecos y los valores intrínsecos. Extrínsecos e intrínsecos. Sí. Y la mayoría de la humanidad ahora, por los sistemas, por nuestro sistema capitalista, porque en el sistema capitalista el dinero es rey y el consumo es lo que manda, eso impulsa muchísimo los valores extrínsecos. Claro. Estás buscando afuera. Entonces, tu valor está fuera de ti. Sí, sí. Entonces, cuando valoras más lo que está dentro de ti, por ejemplo, no sé, vivir en un mundo en paz, ¿no? Cuidar el medio ambiente, armonía interna, todas estas cosas, cambia tu sistema de valores y con eso de cierta forma cambia cómo ves el mundo y cómo interactúas, ¿no? Entonces yo siento que este tipo de revisiones locales, que podamos hablar de esto, que entendamos, pues, güey, esto está pasando, o sea, estamos fortaleciendo esto en lugar de fortalecer lo que nos podría dar, pues, un futuro, ¿no? Porque como vamos ahora, como tú mencionabas hace rato, ¿no? La Ciudad de México, el año pasado estuvieron a punto de quedarse sin agua, ¿eh? No sé si supiste. Sí. Estuvieron a nada de quedarse sin agua. Y esto, pues, va a ir increciendo, ¿no? O sea, esto no va a parar. No para. Y a mí me sorprende mucho cómo sabemos la tendencia, lo podemos ver si quieres en una gráfica. Y lo repetimos acá. ¡Exactamente! ¡Justo! ¿No? Sí. Bueno, pero bueno, estás diciendo algo clave. Y me regreso al contexto o a la situación en Ecosur. Yo creo que hay colegas investigadores que están yendo ya más allá y que van como una persona más, no como un investigador, y que escuchan y que tienen estos valores y van con mucho respeto a las comunidades, ¿no? Y hacen ese intercambio de saberes. Y eso me gusta porque no son todos, pero muchos ya lo hacen. Y eso, pues sí, me llena de esperanza de que vamos por un camino que quizá no resulte muy bien en Ecosur, ¿no? Muchos pronto vamos a empezar ya a jubilarnos, hablando de la juventud, nos vamos a jubilar, pero yo creo que este camino andado va a ir quedando en las nuevas generaciones, ¿no? Sí habría que tener en cuenta el contexto de cómo se va a mover esta Secretaría de Humanidades, Ciencia y Tecnología y cómo van a generar una política diferente que no ponga en crisis esto en México. Pero bueno, pues mientras tanto hay que seguirle avanzando, ¿no? Hay que seguir insistiendo con estos esquemas de trabajo donde no es el investigador es uno más de la comunidad, se incorpora y se integra. Y lo único que hace es manifestar poner su experiencia, sus métodos de observar, experimentar, documentar
para generar resultados, ¿no? Sí. Yo creo que de eso se trata, Alex, Sí. y que por ahí vamos bien algunos. Sí. De hecho, es una pregunta que te iba a hacer, Jesús. La traigo hasta anotada. Y ya que estás tocando ahí, quiero profundizar un poquito más en lo que acabas de decir. ¿Qué crees, esta crisis que mencionas, que está cambiando por el tema del enfoque a las humanidades en Ecosur, qué crees que está muriendo y qué crees que están haciendo? Porque siempre las crisis es el nacimiento de algo. Yo por eso no tengo duda de que estamos al borde de que algo va a pasar en la humanidad. Algo bueno. Yo esperaría que sí, si lo enfocamos a lo bueno, sí. Sí. Pero yo no tengo duda de que estamos en una era liminal. Estamos viviendo años de una transición a otra cosa. Particularmente en Ecosur. ¿Qué ves tú? ¿Qué sientes? ¿Qué intuyes? ¿Qué hueles en el aire? ¿Qué está muriendo? ¿Qué están haciendo, Jesús? Pues yo creo que algo que, híjole, yo ya no sé si decir debe morir, todo este esquema administrativo terrible, ¿no? Nos absorbe. Me pongo a reflexionar y voy a hablar de un tema que hoy día se maneja. Empezamos con buenos días todas y todos, ahora es todes. Entonces adoptamos un lenguaje por una moda, por un valor extrínseco que te traen y que al final pues se perdió. Y de todas maneras ni tienes el respeto y hay discriminación, incluso al interior de las instituciones sigue habiendo discriminación porque este es mi grupo y es de acá, este es el otro grupito y es de allá. Entonces eso creo que se está muriendo con estas redes transdisciplinarias. Y entonces es saber cómo le haces desde tu experiencia, tu conocimiento y tu formación especializada, cómo interactúas con esta otra red, ¿no? Entonces eso se está muriendo y yo lo enterraría y diríamos, pues sí, vamos a ver cómo yo, ingeniero bioquímico, puedo aportar algo para el que es abogado o viceversa, ¿no? Porque ya tenemos, en esta reunión se veía, ya hay un marco jurídico legal, mal que bueno, ahí está. Pero nadie lo respetamos y entonces finalmente tenemos esa pérdida de valores y de lo intrínseco nos olvidamos, ¿no? Entonces cuando era pues el saludo respetuoso, el respeto por edad, el respeto por género y bueno, hay que fortalecer algunas otras cosas, yo creo que sí, pero es eso, ¿no? Eso está cambiando y entonces se está muriendo y estaremos transitando hacia estos intercambios de saberes a través de una red, a través de estos directorios. Ahora que estuve participando en este foro con un enfoque de género, para hacer un plan con ese enfoque municipal, pues me tocó hablar del tema de mujeres, agua y ambiente. Y entonces dices, pues las mujeres con relación al agua, y yo creo que al ambiente también, pero más que nada en el agua, siempre han sido discriminadas. Los que se benefician somos los varones de las tecnologías, de la gestión del agua, de cuando has visto una directora de un sistema municipal del agua, difícilmente. Una hidróloga, una técnica que repare y que sepa de bombas y que, o sea, siempre son varones, somos varones. Entonces yo creo que eso tiene que cambiar porque ellas sí son las que batallan por la salud, por la alimentación, por la enfermedad, o sea, y hasta por el dinero, ¿no? Porque se endeudan y van y resuelven, ¿no? Y sin embargo no están. Entonces, ¿cómo esas cosas las empezamos a cambiar? Y yo creo que de eso se trata, ¿no? No tanto de modificar, que hasta cuesta trabajo escribir un correo, y es que tienes que ser con un lenguaje inclusivo y que no... Pero si nunca he sido exclusivo y nunca he sido irrespetuoso, carambas, ¿por qué tengo que hablar con ese lenguaje que me trajeron de afuera? Y que no es lo que realmente... Tú vas a una comunidad y todavía el saludar a un anciano es agachar la mirada, no verlo de frente y es con todo el respeto. Y también de arriba para abajo. Digo, ¿por qué no valorar eso? De acuerdo. Y aprender de nuevo a revalorizar lo que ya teníamos, lo que tenemos como seres humanos, ¿no? Sí, claro. Como si una palabra fuera el respeto, ¿no? Sí.
una palabra no implica el respeto, ¿no? Es más nuestras actitudes, ¿no? Sí. Lo único que haces es, creo que dividir más. Sí. En lugar de conectar, divides más. Mujeres, hombres. Sí. Yo decía, a ver, ¿por qué en este foro no hay? Veo aquí, y como fue de mujeres, los hombres ni se acercan. Porque dicen, es un foro de mujeres. No, güey, es un foro donde la interacción es para llegar a un respeto y un equilibrio. Claro. No es, voy a esperar el evento que va a ser Ecosur ahora el 8 de marzo. Y vamos a ver cuántos hombres vamos, porque es el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Yo quiero entonces hay un foro y habrá unas actividades dinámicas para integrar, pero es para reconocer la necesidad del respeto a la mujer, pero también para integrar a los hombres. Pero en estos esquemas que tú bien dijiste, extrínsecos, eso nos venden. En otros países ya la mujer, perfecto. Pero si en México tenemos toda una historia de lucha de la mujer en Cananea, en la industria minera, en la industria textil, tenemos mujeres que han hecho luchas reales y verdaderas de género, mujer, pero nos falta. Entonces, mientras no haya esta integración y no esta división, pasa lo mismo que estas interconexiones de vialidades, ¿no? Uh-huh. Que en lugar de conectar, dividen. Sí. Sí. Y tú lo sabes en el claro. esquema que veíamos de desarrollo. Oye, pues mira, ahí hay una división y ahora crécele para allá y es zona aparte, ¿no? Sí. Y van a ir bien chido y acá bien jodido. Sí. Entonces no hay ese enfoque de integremos y vayamos juntos. Sí, ese es un reto, ¿no? Estamos, yo diría, ahora más polarizados que nunca, ¿no? Sí. Y siento que mucho de esa polarización tiene que ver la tecnología, ¿no? Claro. Y estos enfoques que damos, ¿no? Sí, claro. El enfoque que le damos y la tecnología. Y ahora pues nos llenamos de información que viene de todo el mundo, ¿no? Y mal que bien, pues esta información pues nos influye, ¿no? Influye en la forma en la que pensamos. Veo el otro y pues se empezaron a implementar a nivel mundial los derechos humanos. Y hoy día digo, es un reto. ¿Cómo consigues el derecho de las niñas y de los niños? Si además los dividiste, ¿no? Entonces es un reto mayor. Nos complicamos en lugar de resolver, ¿no? Sí. Pero son para mí, son las manipulaciones globales de este sistema capitalista. De acuerdo. Oye, Jesús, te quiero hacer una pregunta que probablemente sea incómoda. No es mi intención incomodar, no es personal. Pero yo sí creo que la pandemia y en particular la cuarentena nos afectó profundamente. Uh-huh. Yo no tengo la menor duda de eso. Uh-huh. A unos más que otros, pero yo creo que nos impactó muchísimo. ¿Qué piensas tú al respecto de esta cuarentena, de esta separación que hubo durísima en todo el mundo? Sí, definitivamente creo que sí nos afectó. Hay grupos que sí salieron muy bien y que después de la pandemia incluso fue parte de lo que ocurrió en Ecosur. Pues todos estos procesos de educativos y de comunicación y de continuar el trabajo, pues se tuvo que resolver y hasta diseñar procesos de comunicación a través de estas máquinas, de estas tecnologías, ¿no? Y se superó y ahora es una fortaleza, lo tiene Ecosur. Entonces, en ese sentido, fue bueno. Pero tal vez en el otro aspecto, pues ve las broncas que se generaron, cuánta violencia por género, cuántos divorcios se generaron. Y la otra parte que no vemos, cuántos se murieron. Y nos hicimos hasta un poco más insensibles, ¿no? Pues ya otro más. Y tú veías en una cuadra y ya también se fue el vecino y la vecina. Y el otro se fue al hospital y ya no regresó. Entonces eso nos hizo tener una realidad distinta, ¿no? Y fueron muchos en poco tiempo conocidos. Entonces eso también te cambia, ¿no? Y te abre una conciencia de, oye, pues es que en cualquier momento también estoy yo y ahí puedo estar en la fila. Entonces sí nos cambió, yo creo que eso es un hecho que nos cambió. Nos dio enseñanza
que pudimos aprovechar en algunos casos muy bien, pues mira, imagínate ahora en el caso de una crisis global y de una guerra atómica, de un cataclismo, esto que ya suena de que si viene el asteroide y todos esos rollos, pues también te das cuenta de que pudiéramos estar en una situación muy semejante a la de una pandemia. Sí. Y vendrán otras pandemias. Sí. Pero con esta experiencia, pues quiero decir, para mí todas las experiencias vividas son una posibilidad de tener una alternativa, ¿no? Ujú. Y entonces para mí ese es el gran aprendizaje que yo tuve como persona, ¿no? Sí. Pues es eso. Sí, yo también. Muchas lecciones, ¿no? Ahí. Sí, lecciones aprendidas Sí. y como tú las quieras focalizar para encauzar, ¿no? Sí. Sí, pero yo sí siento que solo se acentuó muchísimo nuestra polarización y la separación. Sí. Como que se fracturó mucho la familia humana. Siento yo, es mi sentir con este tema. Y vuelvo a la reflexión. No hubo una reflexión colectiva Eso. para pues ver cómo estuvimos embebidos y gastando en medicamentos agresivos, súper agresivos a nuestra salud corporal, ya individual, y cuánto gastamos, ¿no? Y los engaños y el negocio que hicieron los grandes capitalistas por estas vacunas que hoy día muchas sabemos que hasta fraude fueron, ¿no? Y que y todos estos mitos, ¿cómo los rompes ahora? Que si te pusieron en las vacunas el chip de Elon Musk. O sea, todos estos mitos, ¿cómo los descartas o los confirmas? De acuerdo. ¿No? Entonces yo creo que sí son eventos que nos cambiaron y que deberíamos de haber hecho reflexiones colectivas al respecto. Y no lo hacemos. Ahorita estamos así a la libre, esperando la siguiente. Y ahí a ver cómo nos va. Claro. ¿No? Sí. Entonces sí es para mí importante esta reflexión colectiva de temas de fondo. Sí. Y me encanta lo que dices de los mitos. De hecho, el podcast, no sé si sabes, se llama El mito de ser humano. Sí. Y porque yo llegué al reconocimiento de cómo estos mitos, estas historias, nos afectan profundamente. O sea, es como el agua para los peces, son las historias para los humanos. O sea, estas historias, nosotros estamos sumergidos nadando en ellas. Así es. Y no las cuestionamos nunca. Nunca. ¿No? ¿Y sabes quién bien padres sí tomaron decisiones colectivas? Pues los las comunidades y los de hasta arriba. Sí. O sea, son los dos polos. Sí, los dos polos. Porque en las comunidades dijeron, mi madre, aquí no va a entrar las vacunas y no queremos. No nos gusta y no. Y mira, a lo mejor tuvieron el mismo número o hasta menos decesos que en las zonas urbanas, ¿no? Sí. Entonces, y no tienen los grandes hospitales. Claro. Ni tienen el acceso a los medicamentos que tuvimos los de las zonas urbanas. Entonces, son reflexiones que para mí me hacen, vayamos a una reflexión colectiva en donde estemos con esos polos y no precisamente con los que tienen el capital, porque ellos van a ver la forma, y tú lo decías hace rato, de fregarte. Sí. ¿No? Sí. Definitivamente. Es muy triste cómo estas corporaciones que tienen mucho capital, mucho poder para que las cosas se den, y lo vimos en la pandemia, ¿no? Sí. Cómo el mundo cambió inmediatamente todo en cuestión de semanas. ¿Sí? Si hiciéramos ese enfoque para impulsar la vida, oye, preocupémonos por nuestros problemas verdaderos, ¿no? Sí. Que nos estamos quedando sin agua, nos estamos más enfermos que nunca, ¿no? Y los que siguen, ¿qué onda? Ellos canalizan todo al corto plazo, nuestra mentalidad cortoplacista. ¿Cómo saco feria de esto, no? ¿Cómo hago lana? Y me friego a todos, no importa. Lo importante es hacer dinero, Te digo, y tener poder. Y tener poder, porque sin eso, pues no, ya se me va a complicar hacer la lana. Sí. Pero es muy triste cómo estas personas de hasta arriba, estas organizaciones, es lo que les interesa, y no nos hacemos estas cuestiones de, oye, ¿me estoy creyendo esto? O sea, estas personas de verdad estarán actuando pensando en mi beneficio individual. Yo lo dudo, ¿no? Sí. De hecho, cuando estábamos en la pandemia, íbamos a trabajar todos, cuando vivía en Mérida, un día le comentó un amigo del trabajo, le digo, oye, ¿cómo crees tú que sacan dinero las farmacéuticas? ¿Con la salud o con la enfermedad? Y me dice, pues con la enfermedad. Pues sí. Y yo le digo, entonces, ¿por qué les haces caso, güey?
Pues sí. Y se quedó impávido, se quedó blanco, se me quedó viendo así de... Porque él estaba muy en el tema de haciéndoles caso a todo lo que decía, ¿no? Y yo con una pregunta se quedó así, de verdad, blanco y no, así se me quedó viendo. Y después de eso seguía haciéndoles caso. Porque no logramos hacer esa reflexión interna, ¿no? De verdad, ¿Esto a dónde nos va a llevar? Exacto, ¿no? Tú dices, ahorita estoy viendo cómo está la lucha de poder por el litio. Uf. Y cuando ya tengamos acceso al teléfono celular con una batería de litio, al vehículo, a la moto, a la computadora con una batería de litio, ¿qué vamos a hacer con todas las pinches baterías de litio? ¿A dónde las vamos a poner? Claro. ¿Quién las va a reciclar? Pues el que tiene el billete para decir, te las vamos a mandar al país jodido para que ahí las entierres. Sí, claro. Y ahí te mueras, ¿no? Sí, claro. Y ya después. Y que se contamine tu territorio, ¿no? Ya recuperaré algún día el país y lo voy a hacer propio, como lo que pretende Trump, ¿no? Entonces, esas reflexiones son las que yo invitaría a hacer en estas. Sí. Porque voy a poner un último ejemplo, porque es lo último que he estado viviendo estas semanas, ¿no? En estos foros también fuimos al foro de manejo de residuos sólidos. Y tú dices, ya hay el conocimiento, ya hay hasta quien lo hace, a lo mejor puede haber ya el inversionista, pero el gobierno municipal no tiene terreno. Pero que no podemos pensar en otra estrategia donde tú, Alex, en tu casa resuelves tu bronca de residuos sólidos y a mí me entregas esta cantidad de basura y yo me la llevo como municipio. Pero no llegan estos residuos orgánicos que generan ácidos orgánicos lixiviados que disuelven los metales pesados. Tampoco deberían de llegar los metales pesados a los tiraderos, etcétera, ¿no? Y propuestas hay y muchas iniciativas. Y entonces en la última reunión que tuvimos ya con la gente del ayuntamiento, no, pues vamos a separar y ya, si quieren que organicemos talleres, vamos a hacer, sale. Pero ¿cuál es la estrategia? Vas a poner y voy a manejar si son 100 toneladas en los mercados, y sabemos por conocimiento de los que ya lo estudiaron, de la academia, que el 60% son residuos orgánicos, pues los separo, y eso ya no llega allá. Entonces, de 100 son 60 toneladas de residuos orgánicos. Así de simple. Me los llevo. ¿Dónde los voy a procesar? Y para procesarlos en estos 6 meses de noviembre a mayo, junio, que empiezan las lluvias, no tengo agua. ¿De dónde voy a agarrar? Otra vez vuelvo al tema del agua. Entonces, la estrategia de, que el gobierno ya diga en dónde vamos a poner a hacer, y con qué agua, y con qué energía voy a bombear el agua. Y vuelvo al ejemplo, entonces no resolvemos. Claro. Es que cambiamos el tiradero, porque yo digo, ahí donde está es un riesgo para la salud, para el agua, para el ambiente. Lo cambiamos. ¿Y ahora dónde lo ponemos? Y no va a resultar lo mismo. Mientras no tengamos estas formas de organización, así como las mencionaste de rápidas, como en una pandemia, a ver, vamos a sentarnos y a resolver. La estrategia es que tú, Alejandro, en tu casa resuelves y no me dejas los residuos orgánicos. En el mercado resuelve y yo recolecto y lo hago aquí, lo hago allá, o se lo mando a la empresa tal. Y los residuos peligrosos, estoy haciendo mis campañas y los acopio 4 veces en el año. En este sitio la gente sabe dónde llevarlos y me los llevo para que los reciclen en estas empresas que sí tienen el recurso para hacerlo, ¿no? Sí, sí. Entonces, son ejemplos que yo diría tienen que llevarnos a un análisis profundo. Sí. Las ideas así de espontáneas, pues yo las he hecho muchas veces, pero ya sé hoy día que no resultan. Porque no es nada más la idea, es cómo lo voy a hacer, ¿no? Sí, es claro. ir al detalle mínimo, donde la gente está de acuerdo y donde la gente lo está haciendo. Y si no, no va a funcionar. Claro. No va a funcionar. Por eso las relaciones entre todas las partes son cruciales para que se pueda en realidad hacer ese tipo de cambios. Mi opinión, con relación, pusieron ahorita contenedores y había 500 contenedores para basura en la ciudad. Estamos replicando lo que ya hizo Tuxtla y allá tú vas y hay en algunas esquinas hasta 10 contenedores. ¿Resolvimos el problema de la basura? No. Hoy día voy a ver, ayer fui a Tuxtla y ya vi muchos contenedores sin tapa, movidos,
¿no? Porque le estorban al otro para su vehículo. Sí. Ves, no, pues que había ideas como ponle cadena y nomás en ciertos horarios lo vas a abrir. La gente va a llegar y te va a poner la bolsa a un lado y a ver, tú llénalo, porque es tu bronca, ¿no? Claro, Entonces no resolvemos como sociedad. claro. Y eso no es gobierno ni es una crítica a gobierno. O sea, como sociedad sí es una autocrítica. Sí, No estamos haciendo nada. sí, de acuerdo. Entonces yo decía, no. Otros pues sí aplauden porque ya no van a tener el tiradero de bolsitas en la esquina. Ujú, Y ujú. dicen, pues a mí ya me resolvió la bronca y ahora ya todo está dentro del contenedor, llega el camión y lo vacía. Sí, pero no, es lo mismo que yo le decía a mi cuate Alejandro Ruiz Guzmán cuando hacía las campañas de limpieza. Empezó recogiendo 3 toneladas, 4 toneladas, pues al último, después de varios años, ya colectaba 6 toneladas. ¿Qué estaba pasando? Pues que la gente cada vez tiraba más en la calle, al fin había quien lo recogía. Y eso no resolvía absolutamente nada. Claro. Generaba la necesidad de un camión que contamina, generaba la necesidad de alguien que vaya a ir a juntar tanta basura que ya se acumuló en la calle. Sí. O sea, no resolvemos. Sí, Pero si vamos a la causa, el consumo lo bajamos, enfoque basura cero a lo mejor, otro, claro, y separamos, clasificamos y resolvemos individualmente. claro. ¿Qué necesito el gran terreno donde? Ese se lo mando a los productores de mango, y allá que hagan el suelo Sí, y que lo procesen porque a lo mejor tienen el capital y el agua suficiente, ¿no? sí, de acuerdo. Son ejemplos que se me ocurren poner en la mesa como para ver quién le entra a una reflexión de fondo. Sí, Yo ahorita, ¿para qué quiero al director de limpia que se siente conmigo y que me diga cuántos camiones va a comprar que ya permitan separar? ujú. No resuelvo nada, Claro, no claro. resuelvo nada. Yo creo que Sí. como país no hemos resuelto mucho respecto a los residuos sólidos. Fíjate que hay un tema que a mí me parece muy, muy interesante. De hecho, ahora que fui a Cabildo por el tema del observatorio, Uh-huh. eh, estoy leyendo mucho por la investigación que voy a hacer y varios de los investigadores que estoy leyendo hablan de la importancia que los políticos deberían de verdad estudiar pensamiento sistémico Sí, para, porque para cuando veas un territorio, nuestra forma de pensar, y no es culpa de nadie, así hemos evolucionado, te han ¿no? inducido, sí. Así ha sido nuestro sistema educativo desde Newton, desde Descartes, desde Galileo. O sea, no es culpa de nadie, aquí no se trata de buscar culpables. No. Uh-huh. Pero pensamos de una forma de muy lineal, muy reduccionista, muy corto plazo, y así pensamos. Pero el pensamiento sistémico te invita a pensar de otra forma, y los tomadores de decisiones deberían de sí o sí pensar de una forma sistémica para poder solucionar lo que tú dices, ¿no? No se trata de ir a solucionar la basura. Probablemente te voy a inventar, probablemente el director de la basura, su chamba tendría que ser socializar con los ciudadanos. Claro. O diseñar otro tipo de consumo. No sé. Pero nuestra forma de tratar de resolver los problemas con una solución muy simplista, muy de corto plazo, hablando de temas de gestión territorial de un ayuntamiento, Sí. no resuelves nada. No. Oye, Jesús, quiero hacerte una pregunta. Ya ves que a mí me encanta el tema de la imaginación Sí. colectiva. Y yo actualmente todos los días me pongo a hacer mis ejercicios. Y hay algo que es lo que he estado soñando mucho, que probablemente puede ser una locura. Viendo el territorio de San Cristóbal, el contexto, la geografía, cómo estamos rodeados de montañas, los humedales, todo el tema hídrico, todos estos retos que hay. ¿Qué opinas tú? Como una imaginación, porque los futuros posibles de inicio suenan muy locos. ¿Qué opinas tú de ir migrando hacia baños secos? Yo diría que es una idea fabulosa que no hemos explorado. Yo por ahí tengo algunas investigaciones que empecé a leer y yo haría una aportación del principal reto en los baños secos. Uno es el olor, que se resuelve y me gustó mucho ver una exposición de la gente que está haciendo baños secos. Y con la chimenea
pintándola de un color, hay un intercambio de energía solar y eso ayuda a la evacuación del olor. Y dije, qué padre idea, me encantó. Y nada más es eso. La otra, pues es una aportación más técnica de, pues cómo le hago una especie de sifón para que el olor se vaya. Y la otra, cómo hago para no manejar mi caja negra, que voy a acumular con heces después de 6 meses. Pues en alguna ocasión hasta me imaginé, pues le pongo ahí un sistema de pedales y un tornillo sin fin y ya alejo mi excremento hasta donde está la fosa, donde lo voy a procesar y allá le pongo lombrices y ellas hacen el trabajo. Y al final saco suelo ya bien fértil, ¿no? Bueno, son cosas de esas que se me ocurren, pero digo, viendo este contexto de, regresando a la pregunta, pues yo no veo tan fácil que se pueda resolver, ¿no? Porque justo no consideramos el contexto del territorio, desconocemos, y yo veo los procesos, ¿no? Aislados. Ayer me quedé preocupado porque hablaba yo con los de CONAM y decían, no, le queremos entrar a esta colonia, ¿no? Pero ellos van en un camino diferente y es legal y es jurídico. Entonces ellos lo que quieren, están ya inmersos en el humedal y dicen lo que quieren es que lo saquen del humedal y que ya digan, esa zona ya salió del humedal, ya no es parte de la zona núcleo y ya es una zona urbana. Eso les resuelve, pero al resto no nos resuelve, nos complica más la existencia, ¿no? Cuando lo mejor tal vez es la decisión de gobierno de decir, ¿sabes qué? Sí se van a mover y los vamos a llevar a otro lado y vamos a restaurar el humedal. Eso no puede ocurrir tan fácil. Es un asunto social, jurídico, y mientras no lo veamos como sistema integral, pues tú lo estás diciendo bien claramente, ¿no? Pues esto va a seguir ocurriendo. Pues ahí quédate, ahí llévatela. En unos años vas a ver lo mismo que ocurrió con las colonias irregulares. Claro. Crecieron y pues ya están, ya no las vamos a poder quitar. Regularízalas. Entonces ahí viene la campaña y hasta viene el gobierno a entregar las escrituras de las colonias irregulares que fueron un daño para el desarrollo y la gestión de un territorio con un enfoque de cuenca. Entonces no resuelves. Claro. Vas regularizando, lo haces primero legaloide y luego lo legalizas. Sí. Y acabaste el problema políticamente. Sí. Pero en cuestiones de ambiente y en cuestiones de desarrollo humano, sí, estamos jodidísimos. No estás yendo a la causa raíz, estás atendiendo solo síntomas. ¿Sí? Ese es el problema. ¿Sí? Y luego cada gobierno, cada 3, cada 6 años cambia y no hay continuidad a los procesos y se pierde y los que nos jodemos somos nosotros, ¿no? Sí, ahorita que yo hago mis ejercicios de ir a concientizar con mi cuenca, les digo, a ver, pero aquí, y ahora es lo que voy a tratar de hacer. El municipio tiene esta división política, pero el territorio no tiene división. Entonces eso escurre para acá, y aunque sea de Chamula, viene para acá, viene de Huistán y va para acá, y viene de Tenejapa y también, y etcétera, ¿no? Sí. Entonces me refiero a recursos y cómo lo resolvemos si hay estas divisiones y no hay conexión y ni siquiera hay comunicación entre lo que pasa en San Cristóbal con lo que pasa en Chamula. ¿Por qué no nos sentamos y decimos resolvamos lo de la basura de todos los altos de Chiapas? Claro. Y de una vez resolvamos y veamos dónde lo ponemos y que sea un lugar común bajo estas condiciones y bla, 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 y intentémoslo por lo menos, ¿no? Claro, claro. No, cada quien que resuelva, pero finalmente si nos ponen otro tiradero en Chamula que escurre el agua para acá, pues ya vamos a tener dos fuentes de contaminación del agua, ¿me explico? Complicamos más el asunto. Cuando en realidad este enfoque de ver un territorio con un enfoque sistémico, pues está bien. ¿Por qué no verlo de esa manera? Claro. Y te das cuenta, el día que fui al foro, llevaron 2 grupos, y digo mis respetos, porque eran chavos muy pilas, algunos de ellos estaban muy participativos, mujeres y hombres, pero todos eran de derecho, en el foro de mujeres, agua y ambiente. Y obviamente como están estudiando derecho, allá no les dan nada que tenga que ver con el ambiente. Claro. No les dan nada que tenga que ver con el agua. Y lo único que algunos hicieron es narrar lo que escuchan de los padres. Ya.
Es que no me llega el agua y no sube al segundo piso. Y es que para el pago sí tengo que estar al corriente del pago y es un abuso. Mejor ya no voy a pagar el agua. ¿Te fijas la narrativa? ¿Y cómo diablos te va a llegar al segundo piso si antes eran 10 casas y ahora son 200 casas? Claro. Y todas con cisterna. Entonces, para cuando te toca a ti el agua, ya llené 199 casas antes. Claro. Y tú eres la última. Nunca te va a volver a llegar al segundo piso. Claro. ¿Cómo lo resolvemos? Sin esta narrativa y con una orientación desde lo legal, cómo tiene que ver con lo ambiental y con los temas del agua y las tecnologías. O sea, no hay esa comunicación. Entonces cada quien desde su trinchera resuelve. Sí. Por eso con Anel reflexionábamos, pues hagamos un laboratorio socioambiental. Pues eso estaría padrísimo, man. Pero no quiso la Facultad de Derecho, ¿no? Ojalá y sí ya tengan orientaciones donde manejen el ambiente y manejen, y no solo sean temas de divorcios, herencias y traslados de dominio. Claro. Lo que atienden los abogados, ¿no? Claro. Que vean la parte humana. Claro, y al final del día es lo que nos sostiene, ¿no? O sea, es lo que nos da la vida. Y a veces se nos olvida, ¿no? Sí. Oye, estás vivo por el territorio, por los ecosistemas, por la biodiversidad, por el agua, por el aire. Eso es lo que te da la vida. Pues sí. Y no generar estos cotos de poder que ahí los vemos después. Claro. En una lucha encarnizada entre los tres poderes a nivel país. Sí. ¿No? Sí. Fíjate que estaba pensando ahorita, me apasiona el tema del agua y cómo el agua, desde mi perspectiva, puede ser un catalizador bien fuerte para darnos cuenta de nuestra forma de pensar. Yo cuando le digo a las personas, ¿te das cuenta de que usamos el agua como una banda transportadora de nuestros desechos? ¿Sí? ¿Y te das cuenta de que el agua está cada vez más escasa? ¿Y sabes la bronca que implica limpiar esta agua que nos llega limpia y la volvemos a ensuciar? Es como un ciclo de, perdón que lo diga, pero un ciclo de locura. Que ni siquiera nos lo cuestionamos, ¿no? No, nada, lo hacemos así. O sea, los baños de agua se inventaron por ahí del 1770 y tanto, si no me equivoco, cuando éramos menos de 1 billón de habitantes en el planeta, o sea, y estaba distribuido, o sea, éramos una fracción de lo que somos ahora, y seguimos usando sistemas que se hicieron hace más de 200 y tantos años, porque no nos hemos cuestionado, oye, ¿y lo podremos hacer de otra forma? Ve los japoneses, ve los hindúes. Claro. Ellos sí tienen campañas para baños secos. Claro, ejemplo, claro. Y lo están desarrollando a nivel tecnológico y dices, pues ese es el futuro, ¿no? Claro. Entonces tendríamos que ver estas otras formas, pero la gente, obviamente, si te vas a una experiencia en una comunidad, pues ellos te dicen, no, yo ya no quiero el baño seco, ya lo tuve 30, 50 años y nunca funcionó bien porque me generaba estas broncas. Pero diles cómo hacemos uno moderno, claro, sin olor, sin que tengan que manejar esas excretas secas después de X tiempo. Claro. Y yo creo que es viable. Fíjate que tomé un un par de talleres ahí en Las Cañadas, en Veracruz, una escuela de permacultura. Y Ricardo, pues el fundador, en realidad el dueño del territorio, porque no sé si ya cambió, creo que sigue siendo propiedad privada. Son más de 300 hectáreas. Él es apasionado de este tema del agua y sobre todo el tema de los baños secos. Y ellos hacen baños secos de doble cámara. No sabes qué bonitos son. Sí. Y no huelen nada, ¿eh? Y son espacios preciosos porque no es la típica caja horrible. O sea, sí, tendríamos que pensar, y es lo que yo les decía a mi última estudiante que tuve, trabajó ese tema. Y es arquitecta y le decía, ¿por qué no diseñar algo distinto que no sea cuadrado? ¿Y por qué no hacerlo de otra manera? Y yo te complemento lo que tú no sabes de las lombrices, de las no sé qué. Y veamos cómo lo resolvemos. Claro. Pero al final terminas con una idea cuadrada en donde todos los que son arquitectos dicen, bueno, pues ya trabajo en el ayuntamiento, ya tengo un salario y pues échale cemento y ya hazlo cuadrado. Sí. Y ponle su tapa y hazlo feo. Sí. No hay esa innovación, esa creatividad para decir resolvámoslo con todo este cúmulo de conocimiento. Claro. Hagamos algo diferente. Claro. No hay.
que al final del día esa innovación. el diseño es la muestra tangible de nuestra forma de pensar, ¿no? Sí, Lo ves sí. con el diseño. sí, así está, Sí. mi estimado Alex. Oye, Jesús, te quiero hacer la última pregunta A ver, de échale. nuestra conversación. Suponiendo que logremos reunirnos a tener este tipo de conversaciones, que empecemos a hacer buenas redes, a co-crear buenas alianzas, a escucharnos, a tener acuerdos claros, a identificar un propósito, un significado para San Cristóbal, ¿no? Y ver cómo nos lo imaginamos, qué podemos hacer, y empezamos a crear estas redes potentes. ¿Cómo te imaginas que podría ser San Cristóbal de las Casas en el 2050 si empezamos a hacer estos cambios hoy? Pues yo, como te dije, tengo esperanza. Que reflexionemos. No vamos a hacer todos, pero sí podemos generar una, así como lo hacen los capitalistas, los empresarios, una forma colectiva de cómo ir cambiando chips de unos cuantos para establecer una moda. Y una moda que sea sustentable, sostenible, creo que es posible, ¿no? Empezar con los que estamos. Y tú dijiste algo clave que me gustó. No vengo a culpar a nadie, porque yo mismo he tenido culpa y la asumo, la responsabilidad de mi culpa, pero ¿cómo podemos venir a no señalar al otro, sino decir, vamos a aportar cosas nuevas, diferentes para el futuro? Entonces, ¿cómo me lo imagino? Con discusiones ordenadas, con un ordenamiento un poco más claro, pensando y reflexionando en todos los aspectos, ¿no? Evitar la gentrificación, la vialidad, el uso vehicular, o sea, ¿cómo queremos vivir en 2050 en San Cristóbal? ¿No? Iremos a hacer un centro tecnológico donde haya muchos chavos con harto empleo y disfrutando de la vida de San Cristóbal, o será una ciudad ruidosa con un transporte como el que actualmente tenemos, con las banquetas deformes donde no puede caminar los niños y los ancianos. En fin, me imagino que pudiéramos tener estas reflexiones y que pudiéramos empezar por sectores, así como a veces pienso en cómo sectorizar el agua y decir, resolvamos y luego vamos por el otro sector y por el otro sector hasta que vayamos avanzando en la resolución del problema del agua. Pero eso se necesita inversión y obviamente conocimiento, pero creo que es viable. Entonces yo me imagino una ciudad donde, pues donde convergen tantas culturas, sí puede generarse procesos sociales. Yo creo que sí es viable que se generen, en donde estas reflexiones lleguen y empecemos a actuar así, de manera coordinada, con gobiernos, sensibilizando a gobiernos, pero también sensibilizando a la banda, a la gente. Yo le llamo banda a la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el motor. Sin ese motor, ningún político, solo va a ser discurso y ganancia de unos cuantos o para unos cuantos. Entonces yo creo que sí se puede y que pues a lo mejor pudiéramos ordenar algunos sectores de la ciudad y no precisamente el centro. Yo lo cambiaría y siempre he dicho, ¿por qué no desarrollamos el barrio de María Auxiliadora, el barrio de Fátima, el San Felipe, y empecemos por allá para converger en el centro, ¿no? Un desarrollo distinto para que también allá esté atendido, esté resuelto, y entonces si resolvamos la periferia, resolvemos el centro. Si lo hacemos del centro hacia afuera, creo que no vamos a poder. Hay muchos elementos que se conjugan para seguir como estamos y cada vez peor. ¿No? Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Al contrario, Alex. Gracias por tu tiempo. Muy entretenida la conversación. Sí. Hablo mucho, pero bueno, son. No, pues está padre. Claro, de eso, y de eso se trata, Jesús, de escucharnos. Ok, pues gracias, Alex. Y pues muchas gracias a todos. Saludos a los que llegaron hasta acá. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto.